Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Quiero ir ya, de entrada a saludar a nuestro equipo, a nuestro staff, y lo vamos a hacer con un fuerte aplauso, lo recibimos. ¿Cómo va? Muy bien. Licenciada Mariana Kers, un gusto saludarte. Muchas gracias, igualmente. Bueno, vamos a hablar de un tema que es bastante complejo, que tiene que ver con esto de estar en pareja. ¿Estar en pareja es estar en pareja? ¿O a veces sentís que estás sola o que estás solo en esa relación? ¿Estás solo estando en pareja? Bueno, este tema lo vamos a hablar hoy. Y esto creo que debe ser algo muy frecuente, esa sensación de estoy en pareja pero me siento solo. Sí, y la diferencia también entre la soledad y el estar solo, ¿no? Porque también esto de, bueno, tu pareja acompaña, tu pareja celebra con vos, tu pareja está en esa relación en conjunto con vos, o estás sola o solo ahí dando círculos como... ¿Cuánto hay también de la expectativa que nosotros ponemos en el otro, de lo que quizás necesitamos que actúe y para el otro no es así o tiene una mirada distinta? Y el diálogo en la pareja, ¿no? Digo, acompañado con las expectativas, también el diálogo de, bueno, ¿cuánto logro comunicarle a mi pareja lo que necesito, lo que quiero en esta relación? Porque probablemente a veces me puedo sentir sola si el otro no cumple mis expectativas, porque tampoco tiene por qué saber cuáles son mis expectativas, si yo no se las digo. Muy bien, veo un barquito. ¿Vas a desarrollar con esto? Voy a desarrollar un poquito con un barquito. Ahora lo vamos a ver. Doctor Gabriel Lammman, cardiólogo, nefrólogo. Milton, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el hígado graso. ¿Se puede prevenir? ¿Si se puede tratar? ¿Qué podemos hacer desde nuestro estilo de vida para esta, vamos a decir, patología o hallazgo que puede llevar a complicaciones? Entonces, ¿cómo poder revertir a través de hábitos saludables esto que cada vez vemos más? Estamos hablando del hígado graso no alcohólico que afecta a más del 35% de la población y que si agarramos... Yo creo que se quedó, sí. 35. Y si agarramos grupo de obesidad o sobrepeso, ya nos vamos a que 9 de cada 10 tienen hígado graso. Yo creo que esto creció de manera abismal en estos últimos 20 años y realmente es la patología más frecuente del hígado. El impacto que tiene la forma de alimentarnos y lo que hacemos. Sí, totalmente, pero no da síntomas. Es un hallazgo, viste, ahí en la ecografía y bueno, hay que manejarlo. Muy bien. Nuestra Nutri Delphi Zimmerman. Hoy vamos a ir con hábitos, pero que nos lo fueron implantando, digamos, o quizás recomendando para ayudar al control del hambre y al control de peso. Y esto, en realidad, lejos de tener un beneficio para la salud o para la relación con la comida y el control del hambre, genera todo lo contrario. Hay 4 o 5 que seguramente escuchaste, que alguna vez te recomendaron o viste en redes, que vamos a sacarlos como opción y vamos a darte otras alternativas para así tener un real control del hambre. O sea, que son estrategias que usa la gente para tapar el hambre, para decir, ay, con esto no dejo de comer. Para bajar de peso. Estrategias para bajar el hambre, para ayudar al control de peso, que se fueron dando durante mucho tiempo y bueno, la ciencia evoluciona por suerte y está bueno bajar esos mitos y dar otras alternativas más saludables. Muy de los 90, yo me acuerdo muchos. Sí, les van a sonar, Seguro. Caramelito ácido, gelatina, bebida light. Ojo, bueno, vamos a repasar todas esas, cuál de esas realmente funciona, cuáles no y qué es lo que tenés que tener en cuenta para que realmente sea efectivo. Pero vos sos el principal protagonista de este programa con las preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales y aparecen en sistema. Nos cuentan, en mi casa se come mucha carne, ¿cuántas veces por semana es recomendable y qué cortes son más saludables? Lo manda Nora de San Juan, un beso grande para Nora y toda la familia. Bueno, esto es muy cultural. En Argentina solemos consumir muchas carnes de todo tipo, principalmente carnes rojas, que quizás en otras partes del mundo no es tan frecuente. A ver, yo siempre hablo de la importancia de la proteína y las carnes son la principal fuente de proteína o más fácil de aprovechar para nuestro cuerpo. Entonces está bueno que estén. Sí variar esto que ya hablamos una vez, el tipo de corte, el tipo de carne. ¿Qué quiero decir con esto? Variar entre carne de pescado, que es una carne, pero obviamente tiene otra, digamos, viene del pescado, carne de pollo, carne de vaca, variar los cortes. No pasa nada si elijo patamuslo, pero otro día aprovechar la pechuga, otro día elegir un pescado más magro, como por ejemplo la merluza, que además es barato, y si un día me quiero dar un gusto, bueno, elijo el salmón.
Cuanto más variedad haya y la combinación con los vegetales y con los alimentos ricos en fibra como cereales integrales va a ser ideal. No solo carne con medio tomate, carne roja con medio tomate. Y Gaby, ¿cómo impactan las proteínas o el exceso de proteínas en los riñones? Bueno, a nivel renal, vos sabés que el exceso de purinas puede, y si tenés predisposición a aumentar el ácido úrico, puede generar daño a nivel renal. También el tema de la hipertensión, y vos sabés algo que reciente, pero ya los veníamos sabiendo, de que las carnes rojas tienen una relación en una alta dosis con cáncer de colon, ¿no? En Argentina tenemos una alta prevalencia de cáncer de colon y justamente asociado a todo este exceso de una dieta carnívora. La otra vez hablando de este... Baja en fibra. Baja en fibra, exactamente. Y la otra vez, en este caso, una paciente mía vino con esto de la dieta alta en carne carnívora y tenía predisposición a formar cálculos de ácido úrico. Vos no sabés la cantidad de cálculos que tenía y la complicación. Así que siempre vayas a hacer una dieta rica en proteínas, trata de ver estos factores. Y si bien la proteína es muy buena para formar músculo, todo esto claramente lo tenemos que aclarar, no te vayas al extremo porque ahí sí los riñones pueden llegar a dañarse y la evolución de la enfermedad renal. Cuando hacemos dietas para prevenir o reducir el ingreso a diálisis son dietas hipoproteicas, altas en fibras, bajas en grasas saturadas que mejoran obviamente la función renal. Hay más preguntas, vos las mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. A ver, mi marido le da más atención a mis hijos que a mí. ¿Puedo tener celos de ellos? A mí me pasa con el perro, Mariana, así que me pasa si querés responderme a mí. Sí, la realidad es que es bastante habitual tener celos. A veces pasa, y es verdad. Esto pasa en las primeras etapas, ¿no? Pasa en las primeras etapas de un vínculo, sobre todo, y sobre todo cuando los chicos son más chiquititos, donde hay más dependencia de parte de los chicos y no son tan autónomos. Ahí es donde, bueno, quizás hay algo de sentirse desplazada, ¿no? Yo intuyo que es una pareja hetero. Pero digo, quizás los celos no son hacia ellos. Estos celos no son hacia ellos, sino es un malestar que me está generando el sentirme desplazada, sentir que yo tenía un lugar que ahora no tengo y que, bueno, en este momento lo están ocupando estos chicos que tienen demanda, que tienen necesidades, que tienen otra historia. Yo creo que la clave ahí es ser parte de estos proyectos. Por ejemplo, si lo que te da celos o te genera malestar es que tu pareja acompañe, por ejemplo, a hacer una actividad física a tus hijos, acompañá vos también dentro de tus horarios posibles a tu pareja en ese recorrido de llevarlos a hacer una X actividad. Digo, ser parte también del proyecto. Lo cierto es que los celos siempre hay que revisarlos, siempre, ¿no? ¿Y esto es habitual que se dé mi marido le presta más atención a los hijos o suele surgir del lado de la mujer? Quizá, la mujer más ocupada por los chicos. Yo creo que es al revés, claro. Me parece que tiene que ver más con la historia justamente al revés, ¿no? Donde la mujer es históricamente quien se ha ocupado del cuidado y de la gestión, digamos, del hogar. Pero bueno, la salida laboral de la mujer, ¿no? También implica este cambio en los roles muchas veces. Entonces, bueno, ¿pueden aparecer celos? Sí. ¿Es esperable que aparezcan? No. ¿Qué hacemos con eso? Y lo primero es, como les digo siempre, una consulta profesional. Está buenísimo que estés consultando esto porque algún ruido te hizo. Así que está muy bien que te lo estés preguntando y que a partir de ahora puedas hacer una consulta profesional y también que acompañes en las actividades que vos detectás. Si vos llevas un registro de dónde hay más celos o dónde tenés más malestar, acompañá también a tu pareja en esa situación. Pero también entender que hay un límite que es saludable y es que tus hijos son tus hijos, son personas independientes a vos. No todo el tiempo tu pareja va a tener ganas de estar con vos y tus hijos y eso también es sano y es saludable, dar espacio. Muchas gracias, licenciada Mariana Kers. Llega el momento de las noticias. Nuevo estudio nos marca que la gabapentina, un fármaco para el dolor crónico, aumenta el riesgo de demencia. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Cleveland demostró que el uso regular de gabapentina pareció aumentar el riesgo de demencia en un 29% y el deterioro cognitivo leve en un 85%. Además, el riesgo se duplicó con creces en las personas que normalmente se consideraban demasiado jóvenes para sufrir de envejecimiento cerebral. El estudio, que analizó a miles de pacientes durante varios años, encontró una asociación clara entre el consumo frecuente de estos fármacos y un aumento significativo en el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y demencia. Los expertos recomiendan no suspender el tratamiento sin consultar al médico, pero sí evaluar alternativas más seguras y revisar la medicación regularmente.
A ver, este fármaco, que es un neuromodulador que era utilizado habitualmente en epilepsia, se tiende a utilizar en el dolor crónico, y me quedo con esta recomendación final de los investigadores, que nos hablan de trabajar el dolor crónico, pues lo tenemos que trabajar y tenemos que dar elementos para mejorarlo, para poder calmarlo, con alternativas más naturales. Es la conclusión del trabajo. Es que claramente vivir con dolor es todo un problema, ¿no? Ya de entrada, exceso de analgésicos, incluso en algún momento hablamos de los opiáceos, ¿no? Derivados de la morfina, que generan adicción y dependencia. Y la verdad es que la evidencia científica hoy está yendo a lo natural. En algún trabajo habíamos mostrado el efecto de la curcumina a nivel del efecto antiinflamatorio, junto con el extracto de pimienta negra y la vitamina C. Esa triple combinación hoy se encuentra como suplemento a nivel de Benelta, Benelta Flex. Es un suplemento muy interesante desarrollado por el doctor Javier Fuhrman y diferentes investigadores buscando nutrientes claves para bajar la inflamación crónica en pacientes que quizás están tomando analgésicos o diferentes fármacos que son bastante adictivos y dañan la mucosa, ¿no? Sí, claro, porque el manejo del dolor crónico tiende a ir hacia los analgésicos que quizás conoces, a un abuso de los analgésicos típicos, de los AINES, del diclofenac, de ese tipo de derivados de ibuprofeno, que si bien son medicamentos nobles, en el uso crónico y que cada vez vas necesitando más porque no te calman el dolor, terminan siendo un problema en determinados medicamentos de prescripción para el manejo del dolor crónico, como el que acabamos de ver, pero también los opioides, que hubo un momento donde había una prescripción a mansalva de este tipo de medicamentos que generan adicción y que tienen consecuencias gravísimas en nuestra salud general. Es a partir de ahí que distintos especialistas que manejan dolor tienden a buscar herramientas o alternativas naturales. Y este desarrollo que vos mencionás de Benelta, donde participó el equipo argentino encabezado por el doctor Fuhrman, lo que hicieron fue transformar el activo que está presente dentro de la curcumina, los curcuminoides, en una forma que se absorbe más. Esa es la clave de ese desarrollo que participaron estos científicos argentinos en este desarrollo de Benelta, que está disponible en nuestro país. En nuestro país se puede encontrar así como Benelta Flex y tiene estos curcuminoides aislados y fitosomados para que se absorban más, junto con esos otros activos que mencionabas vos, Gaby, que hacen que sea más eficaz y que nos va a ayudar no solo a bajar el dolor que está asociado en estos cuadros, sino a mejorar la flexibilidad, porque muchos de los dolores crónicos están asociados sobre todo en articulaciones, y es ahí donde tenemos que recuperar la flexibilidad articular, y este activo, este suplemento viene demostrando en la evidencia cumplir esa doble función: bajar dolor, mejorar flexibilidad, nos permite hacer más y nos permite recurrir menos a los analgésicos. Sí, vos sabés, lo interesante de Benelta es que es la curcumina fitosomada, que es una formulación estratégica para el dolor, y que mucha gente toma la cúrcuma, ¿no? El té de cúrcuma, que esto los científicos lo han visto de que ¿no? Claramente no tiene el efecto que estamos buscando. ¿Sabes lo que pasa? Que en la cúrcuma los activos se llaman curcuminoides, hay 3 fundamentales que cumplen esa función. Cuando hablamos de la cúrcuma en general, para condimentar o para agregar, primero la concentración de esos curcuminoides es muy baja. Muy baja. Ya de base es muy baja. Y además de ser baja, se absorbe muy poco. Entonces, el efecto en sí necesitas grandes cantidades. Por eso lo que hicieron ellos fue aislar esos activos y darles esa estructura de fitosoma, que es lo que permite la mayor absorción. Claro, y ahí lo potenciás con la pimienta negra, el extracto de pimienta negra, que ahí sí tendría el efecto y no sería en el té que le agregan la pimienta negra. Y claramente la vitamina C quelatada genera el efecto también antioxidante. Entonces, es clave para toda persona que tenga dolor crónico, hablar con tu médico, cada vez más traumatólogos, kinesiólogos están utilizando la herramienta de sumar este digamos, nuevo combo, vamos a decir, nutricional, con mucha potencia a nivel de la inflamación, que es Benelta Flex. Muy bien, Gaby, clarísimo este tema. Hay más noticias. Nuevo estudio nos habla de los inyectables para el control de la obesidad, que aumentan el riesgo de acidez y enfermedades por reflujo.
Nuevos datos médicos indican que los medicamentos conocidos como agonistas del GLP-1, utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y más recientemente para la pérdida de peso, podrían aumentar el riesgo de acidez estomacal y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Según el artículo publicado en la revista Annals of Internal Medicine, los investigadores aseguran que estos fármacos, entre ellos semaglutida y liraglutida, funcionan al retrasar el vaciado del estómago, lo que ayuda a controlar el apetito. Sin embargo, ese mismo efecto podría provocar un aumento de la presión en el estómago y facilitar el reflujo ácido, causando molestias como ardor, dolor en el pecho y dificultad para tragar. Los especialistas recomiendan monitorear los síntomas digestivos y consultar al médico ante cualquier malestar persistente. Como siempre, la clave está en el uso responsable y supervisado de cualquier tratamiento, especialmente cuando se trata de fármacos de uso prolongado. El uso responsable de estos medicamentos es muy efectivo. El problema se da que tendemos a utilizarlo en forma muy temprana y ahí estos malestares, estos efectos adversos asociados se ven cada vez más. Es habitual los trastornos digestivos a nivel general, las náuseas asociadas a la inyección de este tipo de medicamentos es habitual. Acá se agrega el reflujo y que se da por esta situación de enlentecer el vaciado gástrico, que es parte del efecto que tiene este medicamento. Claro, justamente el efecto que tienen los inhibidores de GLP-1 es retrasar el vaciamiento gástrico y así que te dé menos hambre, pero en gente predispuesta o gente que quizás no tiene indicación puede generar estos efectos adversos que empiezan a popularizarse en el sentido de que cuanto más se use el fármaco, más vamos a ver efectos adversos nuevos. En este caso, el tema de reflujo, acidez, sea simplemente porque al inhibir el GLP-1, lo que va a generar es menos vaciamiento, más acumulación de alimento y eso puede dar estos síntomas. Pero bien utilizados, correctamente supervisados, son muy efectivos. Sí. La clave es esto, que sea bien utilizado en los casos concretos donde hay diagnóstico de obesidad, no hacerlo en etapas tempranas ni para bajar algunos kilitos. Tienen efectos adversos asociados, acá hablamos de estos que son los más frecuentes, pero además hay trastornos a nivel biliar, trastornos pancreáticos, a nivel de tiroides hay que tener en cuenta si existen o no determinadas enfermedades en glándulas tiroides porque pueden aumentar el riesgo. A nivel cerebral, sobre todo con lo emocional, también tienen algún impacto, por eso el manejo con el médico es fundamental. ¿Son herramientas útiles? Sí, pero no para todos. Hay que tener cuidado y siempre ir a tu médico para recibir la indicación de este tipo de fármacos. Vamos ahora a un breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Te adelantamos que íbamos a hablar de esas estrategias para tapar el hambre. ¿Son efectivas? ¿Realmente sirven? ¿Son mitos y nos hacen perder tiempo o desfocalizarnos? Eso lo vamos a resolver junto a nuestra Nutri del Fisimerman. Bueno. En primer lugar, entender un poco esto que hablábamos también en otros programas de que hacer un plan de alimentación, llevar una vida saludable es como un objetivo mucho más a largo plazo. Si bien las estrategias, como dice su nombre, son diferentes herramientas que podemos utilizar, el foco siempre va a tener que ser mucho más amplio que simplemente eliminar un alimento o sumar un alimento para poder como tapar o resolver, digamos, una alimentación. Entonces, siempre teniendo en cuenta de que van a influir muchas más cosas que simplemente un alimento o una acción. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el vínculo que tenemos con la comida es muy importante para poder sostener a largo plazo los planes de alimentación, las dietas. Esto que se fue instalando como alimentos para tapar el hambre con pocas calorías, o sea, tapar ya es una palabra que habla de esconder debajo de la alfombra algo que está sucediendo. ¿Sirve para algo o no? No, lo primero que tenemos que hacer es entender si tenemos este hambre y necesitamos ese picoteo,
qué lo está generando. Entonces, antes de ir a buscar un alimento que tape el hambre, es entender de dónde viene ese hambre. Entonces, si viene de que mi alimentación no está siendo tan completa, revisar mi diario de un registro de comidas y decir, claro, no estoy sumando proteína, no estoy sumando fibra, tengo alimentos muy básicos, muy de hidratos simples y eso me genera hambre. O sea, el primer paso es repasar cómo te estás alimentando hoy, si tenés una alimentación completa, si te están faltando, estás carente de algún macronutriente en tu alimentación. Primer punto. Segundo punto, si vienes de un lado emocional. Entonces, si viene de un lado emocional, ese hambre emocional que nos genera esa necesidad de picotear o tapar el aburrimiento, la angustia, los nervios con un alimento, lo peor que podemos hacer es darle este tipo de alimentos de los que hablamos al principio del programa, que son, por ejemplo, la gelatina, que es un caramelo ácido, que es comerte un chicle, que es agarrar y hacerte una infusión, por ejemplo, un mate. Entonces decir, no, yo tomo mate para tapar el hambre y para extenderme, porque todo eso simplemente va a ser extender el tiempo en el que va a volver a suceder lo mismo al rato. O sea, va a irse el chupetín, se te va a acabar, el caramelo se terminó y vuelve el hambre. Y encima peor. Hay algo, en general ese tipo de caramelos y demás están acompañados de azúcar agregada y demás. Ese es el tema, o azúcar o edulcorante, porque muchas veces es caramelo sin azúcar, uno tras otro. No tiene azúcar, o los chicles, pero tienen edulcorantes. Y el edulcorante, si bien no tiene energía directamente, o sea, no tiene calorías, genera un impacto en el azúcar en sangre muy similar al azúcar, o sea, dispara la insulina. Entonces yo no estoy consumiendo nada, mi cuerpo empieza además a secretar como diferentes enzimas y diferentes hormonas para digerir esa comida que nunca llega. Pero el acto, el gesto de estar masticando y mordiendo y cosas no puede ayudar. Es muy perjudicial, al revés, es perjudicial, digamos, para diferentes partes del organismo. En primer lugar, obviamente, los dientes, las caries y todo lo que generamos a nivel bucal, que es importante, pero como te decía recién, el cuerpo se prepara para digerir algo con un chicle. Y vos nunca llegás a digerir, entonces genera acidez, es muy osmóticamente activo. ¿Qué quiere decir? Eso arrastra agua y puede llegar a generar gases, diarreas, entonces termina siendo perjudicial. Y al rato, cuando se te acabe la sensación del chicle, vas a tener hambre. Claro, disparó Claro. insulina, por más que no tenga azúcar, pero si tiene edulcorante, hay insulina. Si hay insulina circulando, ya aprendimos, hay más depósito de grasa y sobre todo hay más ganas de seguir comiendo. Sí, eso en cuanto a los chicles, los caramelos sin azúcar. En cuanto, por ejemplo, a la gelatina. La gelatina. A mí me hace mucho ruido la ¿Por gelatina. qué? Porque Bárbaro, me tenté a la gelatina, no para Era muy tapar el agua. común, Sí, meter pero no. gelatina. A ver, entender esto. Bueno, primero, no es, o sea, lo que le pasa a la gente es que no elige gelatina porque le gusta, lo elige simplemente para buscar un plato o un snack sin calorías. Sí. Entonces, eso lo que genera es que nutricionalmente el aporte de esa gelatina vacío, sea nulo. nulo. Y que, fíjate el color que tiene, es radioactivo. O sea, generalmente va a venir acompañado de aditivos, colorantes, saborizantes, que al cuerpo no le suman nada. Entonces, de última, comete una fruta, que es algo más real, o preparalo con algo, pero la verdad que la gelatina sola por sí misma, lo único que aporta son pocas calorías. Sí, y es generar el gesto y estar ocupado en ese momento. Pero eso está mal. Está mal. Disparás está mal, todo está el mal, tiempo está la mal. insulina. Es como que estás activando a todo tu sistema, todas tus hormonas para algo que es muy nulo, sin aporte energético. Cuando hagas trabajar a tu sistema digestivo, hacelo valer, que digiera, que absorba nutrientes, que valga la pena ese acto. Y ahí vamos La con infusión. infusión. Y acá viene aparece el mate, Cafecito. aparece el té. el té, el mate, y yo como tomadora de mate también lo digo, porque a ver, acá son tips de lo ideal, no quiere decir que todo lo podamos llevar a cabo. Pero lo que sucede es, si este hambre es emocional, como hablábamos, y yo estoy buscando taparlo y elijo infusiones, que generalmente tanto el té, el mate o el café son muy ricas en cafeína, mateína tenía, pero es cafeína la molécula, eso aumenta muchas veces el nivel de ansiedad. Genera esta reacción. Entonces, en realidad, esa acción de tapar un sentimiento o la ansiedad se te va a potenciar. Y vas a estar quizás más nervioso, vas a estar como más pendiente de terminás el mate y volvés a abrir la heladera y agarrar la gelatina y al rato volvés y no lo vas a tapar. Eso se va haciendo un círculo vicioso. Entonces, está perfecto las infusiones, pero que estén acompañando tu snack o tu colación, pero no usarlas para tapar el hambre o para saltearse una comida. No, ya no nos dejaste los chicles ni los caramelos, me sacaste la gelatina, no puedo la infusión. ¿Qué hago? ¿Con qué sí puedo usar o reemplazar en esos momentos? Bueno,
Para postres ya hablamos varias veces, hicimos preparaciones y idealmente, si es el tema que estoy buscando un postre, buscar alguno saludable o el día que tengo ganas, realmente darme el lugar y elegir el alfajor que más me guste o elegir la porción de torta que más me guste y no estar haciendo malabares con comidas que tapo y nunca cumplo el objetivo que tiene en realidad mi cuerpo o sea, una vez cada tanto no pasa nada, no hay que demonizar ni hay que volverse loco ni ser fanático de algo, podemos disfrutar del que más te guste, claro, no estar todo el tiempo buscando quizás lo light o estas cosas raras para tapar, sino que el día que tengo ganas a conciencia, bajo el kiosco, me elijo la porción del chocolate que más me guste y lo disfruto. Ahora, cuando es que tengo hambre, y no es un hambre emocional, es un hambre más real, o estoy en el trabajo y me da hambre, en vez de ir a comerme un chicle, intentar tener encima colaciones que me tapen, digamos, realmente, o sea, me respondan a la saciedad, me nutran y aproveche también esos nutrientes para las funciones del cuerpo. Bien. Entonces, acá te traje 5 ideas fáciles, rápidas, para comer cuando tengo hambre como snack o colación. Voy por allá, me gustó, sí, la zanahoria con Este está muy bueno. Bastoncito de zanahoria, o sea, pelás la zanahoria, cortás unos bastoncitos. Hummus es una pasta de garbanzo, muy rico en proteína, muy saciante y es una colación que te va a rellenar de una manera saludable y algo distinto, que quizás, viste, evitar el picoteo con snacks y hacerlo y es crujiente, el apio también anda muy bien. El apio anda muy bien y esto no va a disparar la insulina, pero va a tapar el hambre al mismo tiempo, o sea, lo va a resolver. Una alternativa, dame más. Bien. Mi favorita. El huevo. El huevo duro. Este no falla. Este además lo podés tener en la heladera, huevos duros, lo podés tener en la cartera y llevártelo para diferentes ocasiones. O si te agarro en tu casa y tenés hambre, si lo pones en el microondas, o sea, lo abrís, en 50 segundos tenés tu snack listo. Y entonces, genera saciedad, mucha saciedad. Y te aporta proteína, grasa. No, es BBB, bueno, bonito, barato. Así que el snack del huevo resuelve mucho. Mismo cuando estás por hacer la comida y si no, mientras cocinás empezás a comerte todo lo que vas picoteando, te comes el huevito duro y ahí vas a hacer la comida tranquilo. Otra puede ser, por ejemplo, rollitos de jamón y queso o pedacitos de jamón y queso, o puede ser queso y tomate si no consumís jamón. Esto para hacerlo también cada tanto, porque el embutido tiene nitritos, nitratos y determinadas sustancias para conservarlo que tienden a generar... Eso depende qué tipo de embutido o cómo elijas el queso. O sea, lo que sí tiene el queso, por ejemplo, es que es muy alto en grasa, entonces obviamente tiene que ir acomodado a una alimentación. El queso está claro. Yo veo por el jamón, los embutidos derivados de cerdo, de carne y demás, tienden, hoy sabemos, a aumentar el riesgo de determinadas enfermedades. Podemos consumirlo cada tanto, como lo que dijimos antes también con el alfajor, no ser fanático. Pero si vamos a estar todos los días consumiendo esto, no solo que vamos a estar aportando ese tipo de sustancias que se utilizan para conservarlo, no está de acuerdo la Nutri, pero sí, y hoy sabemos que lo que se utiliza para conservarlo es muy dañino para nuestra salud. Podemos hacerlo cada tanto, está bien, pero no en forma diaria. No, hay dos cosas a tener en cuenta con eso. Polémica. Porque te quiero dar una devolución de por qué. Primero es el tipo de embutido que yo elija. Una cosa es ir al súper o elegir los embutidos que ya están conservados y otra cosa es ir a una fiambrería y pedir que te corten en el momento ese embutido, que a los 2 días ya se pone feo, o sea, que no te dura ni un día, 2 en la heladera, quiere decir que tiene muchos menos conservantes, o sea, que será mucho menos dañino y es más natural y real que por ahí, obviamente el que viene conservado, que se ve la gelatina y que dura. Tiene mucho sodio. Estamos hablando obviamente en personas sanas y en un consejo más general y por eso hay variedad de 5 tipos de snacks. Pero yo prefiero que si mi paciente tiene hambre, en vez de bajar al kiosco y elegir un turrón de maní o una barrita llena de azúcar y procesados que no lo va a llenar, se coma un rallito de jamón y queso que dentro de todo... O sea, a nivel quizás nutricional, tienen los dos diferentes aditivos, pero le va a llenar más. Es riquísimo. Y sé de dónde viene, a diferencia de quizás los químicos. Entonces, como que bueno, en mí, al menos en lo que yo recomiendo, variar, porque un día vas a elegir la manzana, un día vas a elegir acá tenemos el rollito. Manzana con frutos secos, que está bárbaro eso. Manzana con frutos secos, que es bien simple, porque lo podés llevar en todos lados, lo podés comprar en la verdurería, pero esta combinación, quizás la manzana sola no te termina de llenar,
pero con los frutos secos que tienen grasas y proteínas va a ser Y ahí un con buen otra snack. alternativa con yogur. Yogur con frutos secos o yogur con fruta, que también es una combinación fácil porque lo podés comprar en el kiosco, te lo podés llevar y dejártelo en la heladera, más o menos por 2 horas lo podés tener encima y también te va a dar como ese placer de comer algo, de disfrutar, pero generando nutrientes y saciedad. Resumimos esto que estuvimos hablando con una placa, a ver si nos queda la idea y el concepto. Son 5 ideas de snack reales: el yogur natural, que lo podés sumar ahí con algo de fruta, los bastones de zanahoria, de apio, de lo que quieras, con hummus, una fruta más 10 frutos secos, huevo duro como alternativa, y la del conflicto, el rollito de jamón y queso que nos generó ruido. Vamos a la mesa porque quiero entrar con este tema que nos proponía Mariana Kers. Ahí estamos. Bueno, acá les traje un barquito o el equivalente a un barquito, no sé si lo podemos ver ahí, y estos que son los remos. ¿Qué me pasa con el barquito y los remos? Cuando yo estoy en una relación, vos imaginate que acá hay una personita y acá hay otra, ¿sí? Que esta es una relación. Si yo en esa relación, estos son los remos, ¿no? Los remos se usan así, ¿no? Sí, ahí va. Una cosa medio así. Estos son palitos de quiera. sushi, pero ustedes usan la imaginación. Si la persona que está delante solamente es la que está remando, ¿sí? No sé cómo se rema, supongo que debe ser una Sí, cosa sí, medio sí. así. Si la persona que va adelante es la que está remando, lo que va a pasar en algún momento es que por el peso de la persona de atrás, el barquito va a empezar a dar vueltas en círculo. Y entonces no vamos a llegar básicamente a ningún lado, porque esta persona se va a sentir totalmente sola. Le va a decir al de atrás: ¿qué haces? Yo también estoy acá, necesito tu ayuda. Cuando las dos personas reman, ¿no? Imaginemos que las dos tienen su par de remos, seguramente este barquito va a tomar más dirección. Ahora, ¿es fácil remar 2 personas hacia la misma dirección? No, va a ser complejo hasta que nos ponemos de acuerdo, entendemos cómo se hace para remar, uno para un lado, el otro para el otro, y ese es un proceso de aprendizaje también en la relación. Pero si vos estás solo o sola acá adelante intentando remar con estos 2 palitos, la verdad es que lo único que va a pasar es que hagas nada, que vos gires todo el tiempo ahí en círculo y probablemente no vas a llegar a ningún lado. Esto es un ejemplo muy sencillo, ahora sí, gracias, es un ejemplo muy sencillo de lo que le pasa a muchas parejas, así que les traje un test. Acá es clave hablar para El remar diálogo, al mismo lado, por porque si no... supuesto. Muy bien, estuviste muy rápido. Muy bien, el diálogo siempre como clave para salir de estas situaciones donde, un poco lo que decías antes, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa si la otra persona no cumple mis expectativas o no estamos generando un movimiento hacia el mismo lugar? Se lo tengo que comunicar, le tengo que explicar lo que necesito. En esta situación necesito que remes para un lado, para el otro, que hagas esto, que no digas, que hagas, que sí, que no. Expliquémoslo y siempre, acuérdense, siempre explicarlo de buena manera, de forma asertiva y con educación emocional, para que esto sea una posibilidad para nosotros y no un desafío. Vamos a hacer un test, a ver si elegís a tu pareja o remás en soledad. ¿Vas a ir respondiendo por sí o por no? Vamos a ver, por sí o por no van a ir las preguntas. Entonces Vamos tenemos. con la primera. La primera es, ¿sos vos quien propone casi siempre los momentos de encuentro o de diálogo? ¿De qué parte de las 2 personas sale el diálogo? Si sale siempre de vos, decís sí. Si sale de la otra persona, decís no. Y vas sumando ahí entre los sí y los no, vamos a ir sumando. ¿Qué les parece a ustedes? Sí. ¿Cómo ven? Sí. ¿Sos vos? Porque tengo apego No, ansioso y mi pareja apego evitativo. No. Sí, sí, los dos, Ese es el creo. diagnóstico final. Ese es un diagnóstico equilibrio, pero bueno, profesional, o sea, sí, si un sos vos equilibrio, claro. quien propone casi siempre los momentos, sumás un punto. Vamos con la Ahí segunda vamos de a la segunda. pregunta. ¿Te cuesta pedir lo que necesitas porque sentís que molesta o incomoda? Ojo, no estoy diciendo cualquier cosa, digo pedir lo que necesitas. Gordi, necesito que rememos los 2 para allá. Esto, ¿no? De cómo hacemos, cómo lo sincronizamos. ¿Te genera incomodidad comunicar esto? No, No. Me encanta. No. No, Bien. no hay problema. Vamos Me con la gusta, tercera de las vamos. preguntas. ¿Tenés la sensación de que si no empujás vos, todo se enfría o todo Claro, se detiene? el ejemplo más concreto es el del barquito, ¿no? Vuelvo acá. Si yo soy la única que rema, esto para, ¿no? Entonces, bueno, tengo esta sensación de estar sola O sea, remando. yo me ocupo de todo, Me ocupo de todo, hago y todo del yo. otro lado no hay nada. ¿Y vos estás ahí re pancho tomando sol en el kayak? No. Claro, bueno, si sienten esto, a ver, los chicos. No. Bien, Gaby, bueno, no. bien. Qué Vamos bien. con la Relaciones más cuarta de las saludables. preguntas. A ver, ¿Sentís culpa o miedo al pensar en separarte más allá de si sos feliz? ¿sentís culpa o miedo al pensar Pasa en esto, separarte? ¿viste? Como que O sea, esto tenemos que hacer una columna no de me este tema, separo porque por... tengo miedo. Tengo miedo a separarme, tengo miedo de lo que puede pasar después, pero no el miedo de lo económico o el miedo de qué va a pasar conmigo, sino
el miedo a la separación en sí. Bien, vamos con la quinta de las preguntas. Y la última es, últimamente te preguntás a menudo, ¿y yo? Pero no encontrás respuesta. Y yo, pero no encuentro yo? respuesta. O sea, Y yo es una gran pregunta, ¿eh? Y yo, todo para vos, hacemos todo, yo te demuestro, yo te remo. yo estoy al lado tuyo, yo. te acompaño con todas tus necesidades, pero nunca ¿Y viene yo? para mi lado. ¿Y yo? Eso. Bueno, a ver. Bueno, vemos los Vamos resultados. a ver los resultados. Vamos a pedir la placa de resultados. Estuviste respondiendo por sí o por no, Vamos y a estos ver. son los resultados. Si ¿Las estuviste en vamos? C0 y 1, parece que elegís y te eligen. Hay equipo. Hay equipo. Cuídense, háblense, celebren eso. Si estuviste entre 2 y 3, algo está desbalanceado. Puede haber amor, pero también empieza a haber algo de desgaste. Tal vez sea momento de renegociar el nosotros. Y si estás entre 4 y 5, Remás, estás remando Solari, fuerte y no hay nada Solari. más. No alcanza con querer. El amor también se construye de a dos. ¿Qué hacemos en esos Exacto. casos? En todos los casos, mira, si estás entre la 2 y la 3 y la 4 y la 5, yo recomiendo varias cosas. La primera es diálogo, como solución casera, diálogo. Por supuesto, lo que les digo siempre, no tenemos educación emocional, nos cuesta mucho entender cómo se hace para poder hablar con la pareja. Les voy a traer algunas técnicas también de cómo dialogar con la pareja, pero siempre un diálogo asertivo donde vos puedas explicar desde vos lo que necesitas sin culpar y sin juzgar a la otra pareja por lo que haga. Eso es lo primero. Si a partir de ahí nada cambia, y es una posibilidad que nada cambie, pidan ayuda profesional. Tengan en cuenta esto. Para quienes somos terapeutas de pareja, cuando recibimos una pareja que ya está en estado crítico y nos dice, ustedes son la última opción que venimos a buscar, no, nosotros no podemos hacer magia. Si la relación está prácticamente al borde del abismo, es muy difícil salvar una relación. ¿Por qué en se ese llega momento. a ese momento? Y por funcionalidades, y porque a veces las parejas también entran en circuitos de recompensa, donde parece que es más importante nos peleamos, nos llevamos mal, no hay diálogo, pero acá hay reconciliación. Y esa reconciliación parece activar otra vez esa esperanza de que la relación tapa todo el resto. Absolutamente. Un poco antes Delphi hablaba esto de tapar el hambre y a veces las reconciliaciones o situaciones que tienen mucha dopamina. Un viaje. Una comunión, una fiesta, un evento, Navidad, lo que sea, también hace que para la pareja sea, bueno, después de Navidad vamos viendo. Después del cumpleaños de 15 de la nena, después lo vemos. Entonces vamos pateando todo hacia adelante, ¿viste? Entonces procrastinamos también la posibilidad de tomar una decisión saludable para todos los O sea, de miembros. poder resolverlo también. Absolutamente. Entonces digo, ahí llegan las parejas a veces en el último suspiro de la relación, llegan a una terapia de pareja con mucha esperanza de poder resolver algo que ya no se puede resolver. No se dejen estar. Si van a buscar ayuda profesional, esto es como un dolor de muelas. Yo siempre lo digo en mis redes, es como un dolor de muelas. Si a vos te duele la muela, no vas a esperar a último momento a tener la boca hinchada así a ir al odontólogo. Vas a ir apenas te empieza a doler. En la relación, cuando hay aspectos que no se pueden resolver, inmediatamente hay que hacer una consulta preventiva. Y saquémonos este mito, que te lo digo también, saquémonos este mito de que la terapia de pareja es para romper la relación. Eso no es real. Por supuesto, habrá relaciones que fueron a la terapia de pareja y se separaron, pero muy probablemente tiene que ver con esto que decía recién. ¿En qué momento de la relación llega esa pareja a una terapia? Muchas A gracias, ustedes. Mariana, clarísima como siempre. Y vamos a hablar de hígado graso, que afecta, dijimos, a más del 35% de la población y que puede tener consecuencias. Vamos a desarrollarlo junto al doctor Gabriel Lachman. Vení, Gaby, al centro del estudio, pues entiendo que hay placas de este tema tan importante, tan vinculado a otros cuadros también. Sí, acá mira qué interesante, ¿no? El hígado graso, no se puede ver esta noticia, el hígado graso es algo muy frecuente, afecta al 30% de los argentinos. 1 de cada 4 adultos padece hígado graso, la enfermedad silenciosa. Eso ¿no? que marca ahí, ¿no? Enfermedad silenciosa. Tal Es una cual. de las tantas enfermedades silenciosas que se va generando, en este caso, con hábitos de vida. Totalmente, lo que vemos es este complejo de siempre, ¿no? El colesterol alto, la hipertensión, la insulina resistencia, y vemos en el hepatograma quizás un poco alteradas las enzimas hepáticas. En la ecografía estamos viendo muchas veces lo que se llama esteatosis. Si te encontraron esteatosis hepática, grado 1, grado leve, moderado, severo, es algo que vemos casi frecuentemente en el consultorio y sabemos que tiene una relación lineal con el estilo de vida, la insulinoresistencia. Y acá podemos hablar también de algunos nutrientes que vemos en déficit. Y cuando hablamos de nutrientes podemos hablar del omega 3, ¿no? Sí, es clave el omega 3 porque nos está faltando en nuestra alimentación y que es una grasa saludable que además tiene un impacto en reducir el hígado graso. Pero si hablamos de este 30% que se da,
en todos nosotros. Cuando empezamos a segmentar en poblaciones de riesgo, esto aumenta mucho más. Esto aumenta mucho más. Si nos vamos a obesidad, sí, dijimos, 9 de cada 10. Obesidad. Si vamos a enfermedad cardiovascular, también. O sea, cuando empezamos a encontrar distintas enfermedades crónicas y vemos cómo está el hígado, empezamos a encontrar que este número es todavía mucho mayor. Claro, el hígado es el gran laboratorio de nuestro cuerpo, tiene múltiples funciones y si lo llenás de azúcar, lo llenás de sedentarismo, lo llenás de hábitos nocivos, el hígado responde. Y el hígado responde con inflamación, con depósito de grasa y lo que llamamos hígado graso. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la ciencia normalmente? Es lifestyle medicine, medicina del estilo de vida, alimentación mediterránea, rica en micronutrientes, en fibra, suplementar omega 3, esto me parece interesante. Hay muchos estudios revelando, de hecho, el aceite de krill como una herramienta muy útil para sumar omega 3. ¿Por qué es tan importante el omega 3 en nuestra alimentación y por qué tendemos a suplementarlo? Bueno, vos sabés que, hay un exceso de omega 6. Primero hay un exceso de omega 6 que es muy inflamatorio, que están todos los ultraprocesados, en los aceites refinados, los aceites vegetales que se usan en la frito, cocina, en la o fritanga, ¿no? hasta para condimentar, muchas veces Sí, maíz, girasol, maíz, soja, girasol, soja. todo eso nos llena de omega 6 y ese omega 6 se desbalancea con el omega 3 que se consume muy poco y ahí genera este hígado graso. Este hígado graso También. en parte se vincula por lo que es el azúcar y por el exceso de este tipo de grasas. Exactamente, el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos, el aumento de consumo de azúcar. Entonces ahí para contrarrestar este desbalance tenemos que sumar omega 3. Y cuando tenemos que elegir un buen omega 3, el omega 3 lo que va a hacer es antiinflamatorio. Y el hígado graso, de hecho, tiene efectos también en retrogradarla junto con un estilo de vida saludable. O sea, sumar ejercicio físico, descanso reparador y ahora el CAPS krill es una muy buena opción. ¿Por qué? ¿Qué tiene el CAPS krill? Tiene nutrientes, DHA, EPA, el omega 3, pero además tiene astaxantina, colina y fosfolípidos. Y los fosfolípidos son muy importantes para la absorción de ese omega 3. Entonces, si vos tenés hígado graso, habla con tu médico. De hecho, por ejemplo, en la enfermedad renal, voy a hacer un paréntesis, pero por ejemplo, enfermedades autoinmunes renales como la nefropatía por IgA, el aporte de omega 3, por ejemplo, CAPS krill, demostró disminuir la proteinuria y aumentar la sobrevida renal en glomerulopatías. O sea, volviendo al hígado, lo que es importante es que sumar una buena fuente de omega 3, en este caso CAPS krill, va a ayudar a aumentar la función hepática, que es fundamental, Milton, porque ahí vas a equilibrar este omega 6 con ese omega 3. Obviamente, cuando vamos a equilibrar tenemos que bajar el consumo de azúcares, exceso de ultraprocesados, disminución de alimentos reales, aumentar la fibra, aumentar los micronutrientes y ahí vas a bajar el consumo de omega 6 y vas a subir con la suplementación el de omega 3. Sí, y cuando hablamos de CAPS krill, lo hacemos porque elegimos esta fuente derivada del krill antártico original, porque con poco logramos mucho. ¿Qué significa esto? Vos vas a ver en el CAPS krill una cápsula muy chiquita, que tiene una concentración de omega 3 que al estar junto a esos fosfolípidos tiene una mayor absorción, es decir, en sangre llega mucho más y nos ayuda a cumplir ese efecto antiinflamatorio que estabas mencionando, Gabriel, con menos. Por eso a nivel general, cuando hablamos de aporte de omega 3, me parece que esta es la forma ideal de hacerlo. A nivel general, para bajar inflamación, para acompañar los tratamientos, por ejemplo en este caso de hígado graso, cuando tenemos que buscar una buena fuente general de omega 3, sin dudas el derivado de CAPS krill es la mejor opción. Sí, fíjate, la astaxantina llama la atención el nombre, ¿no? Es un flavonoide propio del krill, que es rojo rutilante. Eso es muy importante porque la calidad del tipo de krill tiene que ser rojo, porque uno ve que hay diferentes calidades. Y la astaxantina es muy importante ese color porque eso va a ser muy antioxidante a nivel sistémico y va a ayudar muchísimo a mejorar la inflamación. Así que la astaxantina, la colina, los tocoferoles. La colina, que es clave a nivel cerebral. Muy importante, fundamental. La colina es fundamental, junto con el DHA, son nutrientes clave para nuestras neuronas, para que se puedan conectar. Exactamente, entonces también no tiene gusto a pescado el CAPS krill, que eso mucha gente me llama la atención. Las cápsulas son más pequeñas, no se oxida y también se absorbe mucho más. O sea, una cápsula de CAPS krill equivale a 2 o 3 cápsulas de pescado común, ¿no? No estamos hablando de pescado de alta calidad, así que realmente si estás buscando mejorar tu estilo de vida, hablamos de
alimentación, ejercicio, siempre, ¿no? Claramente Capscril solo no va a poder con un hígado graso. Alimentación, ejercicio, descanso y una buena fuente de omega como Capscril, que es omega 3, DHA, EPA, astaxantina, colina y tocoferol. Siempre la base está en el estilo de vida. Siempre. Después aparecen los nutrientes esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que los tenemos que aportar con la alimentación. Y cuando la alimentación no alcanza porque no lo aportamos con los alimentos, porque la calidad de los alimentos hoy en día bajó, o como en este caso, porque tenemos un exceso de otro tipo de grasa y nos está faltando, tenemos que recurrir a la suplementación. Y esa suplementación tiene que ser de calidad, que realmente cumpla el efecto. Y esos son los suplementos que nosotros tratamos de mencionar en el programa, como es el caso de Capscril, que está disponible en todas las farmacias del país y lo conseguís así, directamente como Capscril. Y vos sos el principal protagonista de ADN Buena Salud con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp o a nuestras redes sociales. Quiero verte, quiero leerte, a ver si entra tu pregunta. Sufro de colon irritable. ¿Qué alimentos me conviene evitar y cuáles me pueden ayudar a mejorar? Una pregunta muy frecuente y habitual que recibimos. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, primero hay que evaluar en realidad ese colon irritable de dónde viene. Primero, que se puede presentar de diferentes maneras. Hay gente que tiene un colon irritable que le genera diarreas, hay gente que tiene un colon irritable que les genera constipación o a veces va variando o es más el malestar, la hinchazón. Entonces depende qué síntoma vos sientas que va a cambiar obviamente la alimentación. Segundo punto, ir a la raíz un poco, porque a veces este diagnóstico de síndrome de intestino irritable está dado por descarte de patologías, pero no se tiene en cuenta lo funcional. Si hay una deficiencia de enzimas digestivas, si hay una deficiencia, por ejemplo, de una enzima en particular, si hay un desbalance de tu microbiota intestinal, si hay una disbiosis. Entonces, ir a la raíz y no tapar simplemente con diagnósticos o medicación los síntomas. Entonces, después sí, masa general, porque depende, como dije recién, los síntomas, todo lo que sean procesados, todo lo que sea en exceso de edulcorantes que el cuerpo no reconoce y ante eso genera inflamación, todo lo que sea exceso de grasas saturadas y azúcares que tienen mucha permanencia gástrica va a empeorar el síntoma, pero después sí te recomiendo que consultes con un profesional para evaluar desde dónde vienen esos síntomas. Clarísima, Delphi. Vamos con más preguntas. Vos las mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla y aparece: tuve COVID, infarto, me pusieron un stent, abandoné la medicación y repetí el infarto. Tuve un ACV isquémico, pero dejé la medicación por estar deprimido. ¿Qué hago? Estos casos, infarto, repite el infarto y ahora además un accidente cerebrovascular, que estamos hablando de situaciones que podemos prevenir y actuar. Y más si ya se da un evento haciendo prevención secundaria. Y una depresión. Que no Y una no depresión claro. Sí, ¿Qué quedé así, dije, bueno, volver a la medicación de entrada, de inicio. Segundo, consultar con tu médico, que es fundamental, porque realmente tenés mucho riesgo. Esta es la clave. Nosotros cuando vemos evento tras evento y otro evento más, el riesgo aumenta y eso no solo aumenta el riesgo de mortalidad, Milton, aumenta el riesgo de discapacidad. Entonces, primero y principal, también trabajar con algún psicólogo, psiquiatra, el tema de la depresión, porque claro, si no tenés ganas de la vida en general o digamos, no hay nada que te esté motivando, va a ser muy difícil de que arranques todo el cambio que es. Esto es una maratón, es un trote de muchísimos kilómetros, no es que empieza mañana y ya va a tener resultados, no, es todo el cambio de estilo de vida, toda la medicación, los estudios para ver qué riesgo tiene y ahí evaluar por dónde empezar. Pero creo que ahí está muy importante lo que dijo Mariana, empezar la parte cognitiva, el trabajo de la depresión para poder tener las ganas de tener ganas y ahí seguir con todo el tratamiento. Trabajar lo emocional, pero el stent es una oportunidad que se te dio. Total. O sea, el llegar a tener un evento, lograr tener un stent, tener una nueva oportunidad, es para aprovecharla, es para llevar todo esto que venimos hablando programa tras programa para tener una mejor calidad de vida y que no se repitan los eventos, así que manejalo, hacé la consulta, que seguramente vas a poder instrumentarlo y a partir de ahí tener una mejor calidad. Vamos con más preguntas, ustedes las mandan al WhatsApp o redes sociales. ¿Qué puede causar la disfunción eréctil y cómo solucionarla? Soy Diana de Corrientes. Muy bien, vamos por partes. La disfunción eréctil tiene que ver con la
dificultad para lograr o sostener una erección. Y eso puede darse a cualquier edad, en cualquier momento de la vida. Por supuesto, como todos los síntomas, a veces son síntomas que ocurren de manera eventual, esporádica, y otros que se presentan de forma crónica. Aparecen una vez y después por ciertas situaciones se vuelven a repetir. Siempre hay que evaluar toda disfunción eréctil. Ahora me va a ayudar Gaby a responder esto, pero toda disfunción eréctil hay que evaluarla siempre, porque podemos estar hablando de una dificultad desde lo cardiovascular o quizás no, pero si podemos hacer esa evaluación, tenemos un pantallazo, una especie de mirada, como si yo sacara una foto mucho más completa de entrada para saber con qué herramientas cuento y cómo puedo ayudar a esa persona. A veces pasa, por ejemplo, en pacientes jóvenes que no tienen una disfunción que venga desde un origen o que tenga un origen cardiovascular, sino que, por ejemplo, tuvieron un primer encuentro con alguien, en esa oportunidad, por nervios, por ansiedad, porque se frustraron, no pudieron tener o sostener una buena erección, y a partir de ahí entra en un circuito de ansiedad, frustración, baja autoestima, y salen a probarse, lo pongo entre comillas, salen a probarse para chequear si tienen o no una buena erección una próxima vez y tampoco lo logran. Entonces entran en ese circuito y después es muy difícil desarticular eso. Pero siempre, siempre, en cualquier consulta con un equipo de sexología, tiene que haber una derivación a urología y o cardiología, porque necesitamos evaluar también, ¿no, Gaby? Marian y Gaby, más allá de esto, de lo cardiovascular, la consulta con urología, lo que vos estás hablando es también trabajar el deseo. Absolutamente. Ese deseo, esas ganas, lo podemos trabajar con elementos, con nutrientes, además de la consulta. Se puede, y de hecho no solamente el deseo, sino el rendimiento, porque a veces deseo hay y está intacto ese deseo, pero claro, en el momento de efectuar algo y de ejecutar no se puede. Para eso existe suplementación natural, la que yo les recomiendo se llama Mensch, se consigue en farmacias y como tiene extractos naturales va a ayudarte a activar tu nivel de deseo, aumentar tu seguridad y tu confianza en vos mismo y también vas a ver cambios en el rendimiento. Como siempre dicen los chicos, por supuesto no es magia, tenemos que generar un cambio de hábitos, tenemos que hacer una consulta sexológica para evaluar qué es lo que está pasando. Mensch, por supuesto, acompaña todo ese proceso, así que sí, tenemos soluciones. Digamos, o sea, ¿no? Y ese deseo, acá estamos hablando del hombre, con el agregado nutricional de Mensch, ¿también lo podemos trabajar en la mujer? ¿O hay algo similar que se ve en la mujer a esta falta de erección? Por ejemplo, en la mujer, no sé... que es más está buena deseo. la pregunta, está muy buena la pregunta. No sé. En el equivalente, casi se te va, casi se le va. En la mujer, nosotras tenemos erección también de otras zonas de nuestro cuerpo, no voy a entrar en detalles ahora, pero sí, se nota, por ejemplo, en la lubricación, por eso hablaba de deseo y rendimiento, porque estos ingredientes naturales que tiene Mensch van a ayudar también a sentirnos mejor y más cómodas, más confortables en el momento de un encuentro. Bien. También la práctica, quiero decir esto también, ¿no? La práctica. Dicen los chicos. Claro que sí. Es verdad, claro. Cuanto más practicás, cuanto más conectás con la sexualidad y sobre todo con el erotismo, con el cortejo, con el deseo y con las ganas, más ganas te van a dar. ¿Y a nivel cardiovascular cómo impacta? Bueno, el problema cardiovascular generalmente se da en un estadio donde la arteriosclerosis ya es general, ¿no? Es muy frecuente ver en pacientes hipertensos, con patología vascular, con infartos, también tener disfunción eréctil. Entonces, la clave ahí, estilo de vida, mejora, ¿no?, de todos los patrones cardiovasculares, colesterol, hipertensión, ¿no? Diabetes tipo 2, todo eso, porque también genera neuropatía, mejorar esos parámetros y de esa manera optimizar la salud vascular, que obviamente a nivel de la disfunción eréctil tiene un rol preponderante. Se fue la hora de ADN Buena Salud. Se acabó. Qué rápido. No hay tiempo para más, solo para frase final, porque quiero irme con tu consejo para estar bien arriba. Bueno, las acciones son más importantes que las palabras. Fíjate más en ellas. Bien. Ay, muy Me linda. gustó, está bien. Me gusta que te quieras Hay arriba que cuando hablamos de Hay que hacer más, y hablar menos. ¿Qué opina Delfín? Está buena. Hay que hacer más y hablar menos. A ustedes agradecerles por su compañía durante esta hora de programa. Quedan las líneas abiertas, está el número de WhatsApp, están las redes sociales, la mandan donde quieran, la pueden mandar en video, escrita, de la forma que ustedes quieran. Y nosotros siempre, siempre nos volvemos a encontrar en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud.